Hola, mi nombre es Ana y estás en Spoiler 972. El día de hoy te voy a contar 3 historias. La primera es La pata de mono de W. W. Jacobs. La segunda, Rip Rip el aparecido de Manuel Gutiérrez Nájera. Y la tercera es Marichú de Pío Baroja. Espero que te gusten. Gracias. En el exterior la noche era fría y húmeda, pero al interior de la sala de los White el fuego ardía vivamente. En esta sala se encontraban el papá, que era el señor White, la señora White y su hijo Herbert. Mientras el padre y el hijo jugaban ajedrez, la madre y el hijo se burlaban de que el papá jugaba muy mal. Este se estaba poniendo de malas porque iba perdiendo y bueno, además porque ya era tarde y no llegaba su invitado. Pensaba que tal vez ya no llegaría, pero en ese momento escuchó que tocaban la puerta. El padre se levanta rápidamente para ir a recibir a su invitado y ya una vez que lo introduce a la sala, se lo presenta a su hijo y a su esposa. Les dice que es el sargento Morris y que el sargento hacía 21 años se había enlistado al ejército y lo habían mandado a la India. Lo sientan, le ofrecen un whisky y bueno, aunque al principio el sargento parecía muy serio, poco a poco se va relajando y les va contando diferentes historias sobre la India y sobre lo que le pasó a él y lo que vio. Pues esto hace que el señor Morris comente que pues a él le hubiera gustado mucho viajar a la India, que le hubiera gustado pues conocer a esos faquires y ver a esos malabaristas, que a él le hubiera encantado visitar ese país. Pero pues el sargento Morris le dice que no es tan especial como él cree. Y en ese momento el señor White se acuerda que hacía unos días que se había encontrado al sargento Morris, él le había empezado a contar algo de una patita de mono. Y le dice al sargento: por cierto, sargento Morris, hace unos días me empezaba a contar algo de una pata de mono. Sígame contando esa historia. Pero el sargento Morris no quiere hablar sobre eso. Está como que muy reacio a tocar ese tema. Pero bueno, pues lo empiezan a animar entre la mamá, el papá y el hijo. Y ya él empieza a contarles que pues hacía muchos años un hombre muy sabio, un fakir, le había dado poderes especiales a una patita de mono. Que eso lo había hecho porque él quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente, que siempre hay consecuencias. Ese fakir le dio el poder a la patita de mono de conceder 3 deseos a 3 hombres. Les cuenta que el primero de esos hombres pidió 2 deseos que él desconocía y el tercero fue la muerte. Fue por eso que él obtuvo la patita de mono. Él fue el segundo hombre que obtuvo esa patita. Y le pregunta a la señora White que sí le pidió sus 3 deseos. Pues el sargento Morris palidece y les dice que sí, que desafortunadamente pidió los 3 deseos. El señor White entonces le dice: bueno, pero si usted ya pidió los 3 deseos, ya no le sirve, porque no se deshace de ella. Y el sargento pues les comenta que alguna vez pensó en vender la patita de mono, pero que o no le creían y le querían dar cualquier bagatela, o simplemente algunos querían probar primero, pedir el deseo y una vez que vieran si funcionaba o no, darle el dinero, que por eso él no se animó, pero que pues algún día se desharía de esa patita. Y en eso se queda viendo la patita que tenía entre sus manos, que era una patita de mono momificada. Y pues agarra y en un gesto de ira tira la patita hacia la chimenea. Pero el señor White se para y la recoge rápidamente.
Y le dice, Morris, si usted no la quiere, regálemela o véndamela. Pero Morris le dice que no, que él ya se deshizo de la patita y que pues al señor White no le hará ningún bien tenerla. Pero como el señor White insiste, Morris le dice, está bien, si usted quiere quedársela, quédesela, pero es bajo su propio riesgo. Y el señor White pues se empieza a reír porque no le cree mucho a su invitado, ¿no? Le dice que cómo funciona. Y ya el sargento Morris le empieza a explicar que tiene que tomarle la mano y pedir el deseo en voz alta. Y que una vez que pida el deseo, su deseo se va a cumplir, pero va a parecer como si fuera una casualidad. No va a ser así tan mágico, ¿no? El hijo toma la patita para examinarla y le dice que pues no parece nada extraordinario y se la vuelve a regresar al papá. Y ya el señor Morris se guarda la patita de mono y siguen hablando de otros temas. Por un momento quedó olvidada la patita de mono. Después se va haciendo noche y ya su invitado se tiene que retirar. Se va y una vez que regresa el señor White al salón, pues ve que su mujer lo ve así como muy concienzudamente. Y le dice, ¿le diste algo, verdad? Y él dice, pues sí, pero fue una bagatela porque él no me quería aceptar el dinero. Y el Herbert, su hijo, le dice, ay, si la patita de mono tiene algo de verdad como los últimos cuentos que nos contó, no vas a obtener nada. Pero pues el papá mira esperanzada su patita de mono, mientras madre e hijo intercambian sonrisas burlonas. El hijo le dice que ponga a prueba la patita de mono. Y el papá se queda pensando y le dice, es que no sé qué pedir. Creo que tengo todo lo que quiero. Pero el hijo, poniéndole la mano en el hombro, le dice, ¿y qué te parece si pidieras 200 libras para deshacerte de la hipoteca de la casa? Eso es algo que te preocupa. Seguramente estarías muy feliz si te deshicieras de esta deuda. Y entonces el papá dice, tienes razón. Ya el hijo se empieza a reír burlón porque pues piensa que su papá nada más está fantaseando y se sienta al piano y empieza a tocar unos acordes así como que muy tétricos, ¿no? Y el papá toma la patita de mono entre sus manos y dice, deseo obtener 200 libras. Y el hijo vuelve a tocar tétricamente hacia el piano cuando coincide con que el papá lanza un grito. Madre e hijo corren hacia el papá para ver qué le pasó. Y el papá les dice, se movió, se retorció dentro de mi mano la patita de mono. Y ellos se empiezan a reír, dicen, no, o sea, te sugestionaste. Y él dice, no, les aseguro que de verdad se movió la patita entre mis manos. Pero para esto el señor White del susto había tirado la patita de mono. Ya el señor White como que la recoge con asco y la pone sobre el aparador. Y bueno, todavía se quedan platicando un rato y después el hijo dice que pues se retiren a dormir porque al día siguiente se tienen que parar temprano a trabajar. Y pues ya todos se retiran y dejan olvidada la patita de mono en el aparador. Al día siguiente bajan a desayunar, pero como que el ambiente era un poco sombrío. Estaban como que muy callados, cada quien pensando en sus cosas. Hasta que el hijo se para y les dice que bueno, que los vea al rato porque se va a ir a trabajar. Y la mamá, pues ya cuando el hijo se va, la mamá ve a su esposo y le dice, ¿ves cómo no funcionó lo de la patita de mono? Y él dice, no, pero es que Morris me dijo que aparecía como una casualidad, que parecía como algo muy natural. Pero pues ya su esposa nada más mueve la cabeza así como que, ay, qué ingenuo es mi esposo. Pues la mujer se dedica a sus labores, el señor White también. Y están platicando cuando de pronto el señor White se da cuenta
que su esposa no le está haciendo caso porque está viendo hacia la ventana, pues muy distraída. Y se voltea hacia la ventana y se da cuenta que su esposa estaba observando a un hombre que ya había pasado varias veces alrededor de la casa, pero que no tocaba la puerta ni parecía ir hacia otro lugar. Cuando de pronto el hombre que estaban observando a través de la ventana se detiene delante de su puerta y pues toca. Una vez que toca, la señora White rápidamente corre a abrir y ya el forastero se presenta. Les dice que viene de la compañía Mohan Meggins, que era donde trabajaba Herbert. Y la señora lo hace pasar a la sala y se empieza a disculpar por el tiradero que tiene, etc. El forastero les dice que no se preocupe, pero se queda callado, no les menciona cuál es el motivo de su visita. Hasta que el señor White les dice que si pasa algo, que si le pasó algo a Herbert o por qué estaba allí. A lo que el forastero les contesta que pues desafortunadamente trae malas noticias, que les pide que por favor entiendan que él es solamente el mensajero. Y cuando dice eso, pues la señora White se asusta y les dice, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a Herbert? Y ya él les dice que sí, que tuvo un accidente, y se queda callado. Y la señora, toda preocupada, le dice, ¿pero está mal herido? Y ya el forastero le contesta que está mal herido, pero que no sufre, y se queda callado. Y la señora, al momento que le dice eso, como que se tranquiliza, pero después, al ver que el forastero se queda callado, es cuando entiende y lanza un grito. Y entonces el forastero pues les vuelve a repetir que lo lamenta mucho, que él es solamente un mensajero, que la empresa Mohan Meggins lo ha mandado para pues decirles que aunque lamenta mucho la pérdida de su hijo, está consciente que no fue responsabilidad de la empresa, pero aún así pues ahora sí que en honor a los servicios más bien a los años de servicio que ha prestado Herbert a la empresa, les da pues una cantidad para ayudarlos. Y cuando dice eso, el señor White siente que se queda frío y le dice, ¿cuánto? Y el forastero les dice, 200 libras. Y en ese momento la señora White pasa a soltar un grito y se desmaya. El papá tiene que ir a reconocer el cuerpo de su hijo y pues lo entierran. Cuando regresan los dos están muy callados, no hablan. Pasan los días y ellos no salen de su shock. Están así súper tristes, están muy agobiados. Y pasa alrededor de una semana cuando la señora White, que estaba así como muy ensimismada, de pronto pasa a soltar una carcajada y le dice a su esposo, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Y él le dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues que tenemos la solución. Tú puedes hacer que mi hijo regrese. Y el señor White, así como que todo aterrorizado, le dice, no. Y la señora White dice, sí, solamente pídeselo a la pata de mono. Ya te concedió un deseo, aún te faltan 2. Pide que mi hijo vuelva a la vida. Y el señor White le dice que no, que eso es aberrante. Dice, además no te lo quise decir antes, pero cuando fui a reconocer su cuerpo, estaba tan horrible que solamente lo reconocí por la ropa. Y la señora White le dice que no le importa, que pues es su hijo, que ella nunca le va a temer a su hijo, que pida por favor que su hijo vuelva a la vida. Pero el señor White se niega. Pasan las horas, la señora sigue insistiendo y el señor se sigue negando. Total que anochece y se van a acostar. En la madrugada el señor White se despierta
y ve que su esposa no está a su lado. Y en eso voltea porque oye unos sollozos y ve que ella está llorando junto a la ventana. Y ella le dice, por favor, pide que mi hijo vuelva a la vida. Es lo único que te pido. Y el señor White, ya viéndola tan desesperada, dice, está bien, pero no recuerdo dónde está la patita de mono. Dice, creo que está en la sala, voy por ella. Y baja las escaleras, pero al momento que baja las escaleras, pues pasa un viento frío junto a él. Él siente mucho frío y quiere regresarse, pero pues al mismo tiempo la desesperación de su mujer lo hace seguir avanzando. Y a tientas va buscando en la sala hasta que siente la patita de mano arriba del aparador. Entonces él toma la patita y sube a la recámara. Ya es cuando dice, deseo que mi hijo vuelva a la vida. Y de nuevo siente retorcerse la patita de mano como una serpiente entre sus manos. Y la pasa a soltar todo horrorizado. Pero ya su mujer está muy contenta. Dice que su hijo va a volver con ellos. Pues la mujer está esperando, viendo a través de la ventana a que su hijo vuelva. Sin embargo, pasan las horas y el hijo no vuelve. Y ya la señora regresa a la cama toda triste y sigue sollozando. Y sin embargo, el señor White se sentía aliviado de que no hubiera vuelto a la vida a su hijo. Total que pasa la noche y ya casi va amaneciendo, cuando de pronto oyen un pequeño golpeteo en la puerta. Y el señor White se despierta y se queda todo intrigado porque escucha que alguien toca así a tan temprana hora. Y la señora también se despierta y dice, ¿qué es eso? Y de pronto suelta la carcajada y dice, es mi hijo. Dice, no me puse a pensar que el cementerio queda a 2 kilómetros. Seguramente le llevó toda la noche llegar hasta aquí, pero es mi hijo. Y le dice, rápido, párate. Vamos a recibir a nuestro hijo. Pero el señor White está así todo horrorizado. Sin embargo, su mujer se para rápido y se baja a abrir la puerta. Y el señor White oye cómo su mujer está tratando de abrir la puerta, pero no alcanza la tranca con la que atoraba la puerta. Y su mujer le grita desde abajo que le ayude, que porque pues la tranca no la alcanza y está atorada. Pero el señor White no, o sea, está todo temeroso. Y oye cómo su mujer arrastra un banco para subirse y quitar la tranca. Y en ese momento él reacciona y empieza a buscar a tientas la pata de mono que la noche anterior había tirado en la recámara. Y en el momento de que oye que su mujer empieza a retirar la tranca, él encuentra la pata de mono. Y en ese momento la toma entre sus manos y dice que desea que su hijo vuelva a donde estaba. En ese momento oye el grito de su mujer y él baja corriendo las escaleras y ve que su mujer ha abierto la puerta, pero que no hay nadie, que el camino está vacío y solamente entra el aire frío. Y allí termina la pata de mono. Espero que les haya gustado. Gracias. El segundo cuento se llama Rip Rip el aparecido y es de Manuel Gutiérrez Nájera. Cuenta la historia de un hombre llamado Rip Rip que subió al monte y entró a una cueva, no sé para qué. El caso es que se quedó dormido en la cueva, pero durmió mucho, durante muchos años. No sabemos si fueron 5, si fueron 10. El caso es que Rip Rip durmió tanto que envejeció, porque eso le pasa a las personas que sueñan mucho. Y bueno, al despertarse, Rip Rip estaba todo preocupado, porque se queda pensando que él había salido de su casa cuando apenas iba amaneciendo y que nuevamente iba amaneciendo. Entonces probablemente había pasado todo el día fuera de su casa y toda la noche. Y bueno, al ser él un marido tan devoto y tan cristiano, pues se sentía avergonzado de haber pasado una noche fuera de su casa. Levanta para apresurarse a regresar a su casa. Y mientras va caminando se da cuenta que
el camino se le hace muy pesado y muy accidentado. Y piensa que eso es a causa del sueño, que probablemente todavía está desorientado por el sueño y por eso se le hace tan cansado el viaje. No se daba cuenta que se le hacía cansado porque él ya era un anciano. Bueno, él va pensando que, pues pobrecita de su mujer, que cómo estará de preocupada porque él no llegó en toda la noche, que seguramente fue a buscarlo al monte. Y dice, y para más en estos parajes tan lejanos. Pero se le ocurre la idea de que probablemente no fue sola al monte a buscarlo, porque él tenía muchos amigos en el pueblo. Y dice, no, seguramente varios de mis amigos la acompañaron a buscarme. Seguramente Juan el molinero, que era su mejor amigo, había ido con ella a buscarlo al monte, junto con su chiquita, junto con su hija. Y él dice, ay, no estará tan preocupada mi mujercita. Y pues sigue avanzando hasta que llega al pueblo. Y en el pueblo veía las cosas, pero le extrañaba porque aunque parecían las mismas, al mismo tiempo notaba pequeños cambios. Y él no entendía en qué momento se habían dado esos cambios. Y también veía a las personas y las veía pues parecidas, pero no tanto, o sea, había algo distinto en ellas. Y pues él iba así muy sorprendido, seguía avanzando, cuando en eso vio que venía el cura del pueblo, con su paraguas verde y alto y flaco, como siempre. Y pues ya se lo encuentra y le dice, buenos días, señor cura. Y el cura le contesta molesto y le dice que se vaya, ¿no? Que en ese pueblo ya hay bastantes mendigos para que llegue otro más. Y Rip Rip se molesta porque piensa que pues él nunca ha andado pidiendo dinero, que él siempre ha sido un hombre muy trabajador. Pero se queda callado porque le da tanto coraje que le dan ganas de golpear al cura. Entonces prefiere irse. Y pues sigue caminando y a lo lejos ve su casa. Su casa tenía unas ventanas muy amplias. Y como primero te encontrabas así, yendo por el camino, las ventanas y luego la puerta, él al acercarse a la casa, alcanza a ver a su mujer que está bordando en un asiento. Y cuando se acerca para tocarle la ventana porque está muy contento de verla, aunque la nota un poco diferente, se sorprende cuando ve que un hombre se inclina y la besa en los labios. Y le dice y se da cuenta que ese hombre era Juan el molinero, su amigo. Y ve que su mujer le dice que sí se va a tardar mucho. Y él le dice que no tarda en regresar. Y en eso Rip Rip siente que todo lo ve rojo. O sea, está súper iracundo. Entonces corre a la puerta y se mete a la sala pues con la intención de matar a los traidores, ¿no? Pero está tan débil y está tan viejo que al momento de llegar ante ellos, las piernas le flaquean y se cae al suelo. Y bueno, su mujer al verlo entrar lanzó un grito, pero de susto porque no lo había reconocido. Ella pensaba que era un mendigo que se había metido a la casa. Y Juan toma entre sus brazos a Rip Rip y le dice a Luz, que era la esposa de Rip Rip, le dice, no te asustes, mujer. Seguramente es un pobre mendigo que venía a pedirnos un poco de comida, pero está tan débil que se ha desmayado. Pero pues voy a acostarlo a mi cama para que se recupere. Y Luz le dice, no, porque viene muy sucio, mejor llévatelo con el boticario, a que lo atienda. Dice, con ayuda del mozo, ve y llévalo con el boticario. En ese momento también llega la hija de Rip Rip, que ya no era una niñita, ya era pues una niña más grande. Y también cuando lo ve le dice a Juan el molinero, papá, tengo miedo, ¿quién es ese señor? Y él le dice que no se preocupe, que es simplemente pues un pobre diablo que entró buscando comida, pero que ya se lo va a llevar. Y junto con el mozo se lo lleva al boticario a que lo examine.
Y el boticario lo empieza a examinar y Rip Rip está tan débil que no puede decirle que pues él no es un mendigo, que es Rip Rip. Hasta que llega más gente curiosa del pueblo a ver al boticario. Y él ya, pues muy débil y todo, pero les dice que es Rip Rip. Entonces todos dicen, está loco, amarrémoslo porque puede ser peligroso y llevémoslo con el alcalde. Pero en ese momento, cuando quieren amarrarlo, Rip Rip empieza a forcejear y logra soltarse de todos y echa a correr. Pues ya todos van persiguiéndolo porque piensan que es un loco. Rip Rip va corriendo, pero se dirige hacia su casa porque lo que quiere es pues tomar venganza de su mejor amigo y de su esposa, porque piensa que lo habían engañado. Pero como se da cuenta que son muchos los del pueblo que lo están siguiendo, pues el sentido común predomina y decide huir hacia el monte. Y se va hacia el monte, pero va pensando que cómo es posible que pues su mujer y su mejor amigo lo hayan engañado. Y total que va tan triste, y aparte con la carrera que echó y todo, le había dado mucha sed. Entonces arriba del monte recuerda que hay un manantial y se acerca al manantial a tomar agua. Pero en el momento que se inclina para tomar agua, le sale la muerte en las ondas del agua. O eso le parecía a él, porque parecía que era un muerto el que lo estaba viendo en ese reflejo. Él decía, ese no es mi reflejo, es el reflejo de la muerte que viene por mí, porque se parecía como a un abuelo de él. Y dijo, seguramente mi antepasado viene por mí. Y pues Rip Rip se quedó viendo ese reflejo hasta que se hundió en sus aguas. Y bueno, ahí el autor nos dice que cuántos años son necesarios para que nosotros olvidemos a los que amamos, o los que nos aman nos olviden a nosotros. Que quién sabe cuántos años dormiría Rip Rip para que fuera necesario olvidarlo. Y ahí termina el cuento. El tercer cuento se llama Marichú y es de Pío Baroja. Bueno, inicia diciendo que la noticia se había corrido en todo el pueblo. Marichú estaba enferma. Decían que Marichú estaba loca. 2 o 3 semanas después de que se le había presentado el parto, Marichú había empezado a comportarse de manera extraña. De pronto soltaba carcajadas y un momento después ya estaba llorando desconsoladamente. Todos los del pueblo estaban espantados porque unos decían que le habían echado el mal de ojo a Marichú y otros decían que estaba loca o que se le habían metido los demonios. Otros incluso comentaban que un hombre había pasado al lado de su casa y le había echado el mal de ojo. El caso es que el médico del pueblo acudió a examinarla y no le encontró nada malo. Pero como en una ocasión 2 chicas del pueblo al ver a Marichú también habían empezado a reír y a llorar desconsoladamente, los del pueblo se asustaron más y le pidieron al cura que acudiera a la casa de Marichú a revisarla. El cura fue y bendijo a Marichú y bendijo su casa, pero Marichú seguía igual. Entonces decidieron llamar a la gitana que vivía en ese pueblo, que era una gitana que era considerada medio bruja. Y conforme la llamaron, la gitana fue a la casa de Marichú. Y allá, al examinarla, decidió que sí, que estaba embrujada y que ella más tarde llegaría a la casa de Marichú para curarla. Y la gitana empezó a recoger ramas y formó 2 antorchas con esas ramas. Y luego juntó costales y con esos costales los cosió e hizo una almohada que llenó de lavanda. Y justo a la medianoche entró a la casa de Marichú sin pedir permiso. Y aunque Marichú se negó, la amarró a la cama, prendió las fogatas y
Sí, hizo que Marichú se acostara y reposara su cabeza en la almohada que había hecho de lavanda. Y empezó a rezar y a rezar la gitana. Hasta que al día siguiente Marichú ya estaba curada. La gitana se fue, pues Marichú estaba muy contenta porque ya se encontraba bien. Unos días después la visitó su suegra, pero la suegra de Marichú no la quería, se llevaba muy mal con ella. Y un poco antes de irse se le quedó viendo burlonamente y le dijo que si ella se había curado es porque le había pasado su enfermedad a su hijo mayor. Y efectivamente, el hijo mayor de Marichú, desde que ella se había recuperado, él había empezado a estar como muy triste, muy callado. Antes de eso era un niño muy alegre, muy bonito, pero empezó a estar siempre triste, a dejar de comer, hasta que el niño se fue poniendo pálido. Y Marichú lo llevó a examinar, pero no le encontraba nada. Y lo único que hacía Marichú para consolarlo era acurrucarlo entre sus brazos, hasta que un día quedó entre sus brazos con los ojos abiertos. Marichú, toda desesperada, envuelve al niño en mantas y se va al monte a buscar a la gitana que la había curado. Y bueno, ya hasta la cima del monte vio la casa de la gitana, que era una chocita pequeña, donde apenas había una cama y cachivaches. Entra a la casa de la gitana y ve que la gitana está sentada junto a una fogata con un hombre también ya viejo. Y la gitana le dice que qué hace ahí, que ya la curó, que qué está haciendo ahí. Y Marichú le dice que lleva a su hijo para que lo cure. Al examinar al niño, la gitana le dice que no, que el niño está muerto. Y Marichú le dice, no está muerto, está dormido, por favor, cúralo. Y la gitana, ante la insistencia de Marichú, le dice que bueno, que le va a hacer un preparado de 7 plantas. Pero en eso el hombre la interrumpe y le dice que no. Dice que la única forma de que su hijo se recupere es que ella pase una noche bajo el techo de una familia que no haya sufrido alguna desgracia. Y Marichú regresa con su niño en brazos y va buscando en los caseríos que están alrededor. Pero pues en uno encuentra a una madre que falleció y que ha dejado a 5 niños huérfanos. En otro va y se encuentra con que el hijo ha regresado de la guerra todo lisiado. En otro va y encuentra a un enfermo de tuberculosis y así, o sea, va encontrando puras desgracias. Entonces Marichú busca en otra aldea y tampoco encuentra, sigue buscando en otras aldeas hasta que pasa a las ciudades. Pero por más que pregunta, donde quiera que pregunta, hay enfermedad, hay tragedia, hay tristeza. Y después de mucho, Marichú se da cuenta que el remedio que le dijo el viejo no se puede aplicar. Y Marichú empieza a llorar mucho, desconsoladamente, porque se da cuenta que en todos lados llega la desgracia, que en todos lados llega la tristeza y el hambre, que el mundo es como un hospital lleno de enfermos. Y después de llorar, se levanta y resignadamente toma a su hijo entre sus brazos y regresa a su pueblo a vivir junto a su marido. Y ahí termina esta historia.